Esto es Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús. Hola, bienvenidos a esta segunda temporada de Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos del dinero sin tabús. Tuvimos una primera temporada súper exitosa, donde hablamos con una cantidad de gente. Tuvimos allí actores, empresarios, mujeres de negocios, etcétera, hablando sobre cómo manejan sus finanzas. Le doy la bienvenida a mi co-host de hoy, Juanes. Bienvenido, Juan Esteban Osorio. Muchas gracias, Aldemar. Un placer estar aquí como siempre. ¿Cómo va cerrando el año de plata? Vamos bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a arrancar esta segunda temporada con un invitado muy especial, pero antes tenemos que hacer mención a quienes nos están apoyando, a Grupo A y también a Motorola, que nos ha facilitado tecnología para desarrollar y Grupo A el espacio. Y hoy arrancamos con un invitado súper especial. Digo súper especial porque es un hombre muy exitoso en el arte, y eso tiene que ser explicado de alguna manera, porque en Colombia es muy arduo hacer películas, escribir libros y en general hacer arte y tener éxito y sacarla adelante. Pues le damos la bienvenida a Harold Trompetero. Harold, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Por nosotros. Bueno, lo de exitoso no sé. Sí, nosotros tenemos una medida del éxito, y es si la gente sigue haciendo cosas y ha logrado hacer en su historia cosas buenas, ahí está la razón del éxito. Bueno, súper, no, gracias por la invitación. Este podcast me parece maravilloso porque uno de los grandes problemas que existe en nuestra sociedad es el manejo del dinero. Claro. Es un tema que es muy recurrente en lo que yo escribo. Por lo general, cada vez que me pongo a escribir, no siempre, pero en un 80%, 90% está el tema económico de por medio. Porque las afugias económicas es algo que lo ponen a uno de risas o de lágrimas. Uno nunca la clase media colombiana nunca la logra del todo, ¿no? Uno llega a la pensión, digamos que es el punto, y ahí toca seguir trabajando y muy bien. Sí, no, y pues, o sea, yo no soy anticapitalista ni mucho menos, pero sí el sistema se encarga de darnos unos tips que no son realmente los más sanos para tener una economía sana desde mi perspectiva. No vamos a pasar por la pregunta de ¿se puede vivir del cine en Colombia? Quiero llegar a una pregunta un poco más precisa, que es cuando usted está generando una idea, un guión, solamente el guión, ¿usted ya está pensando en la plata? ¿En cómo hacerlo? Mire, hermano, paradójicamente yo vengo de un mundo que es el mundo de la publicidad. Y en el mundo de la publicidad como que uno mide mucho la efectividad. Entonces yo lo que hago en mis procesos creativos es ir al revés. ¿Qué tengo y cómo con eso tengo hecho para atrás? Y qué tengo no solo significa que tengo en el banco, sino que puedo lograr. ¿Sí me entiendes? O sea, yo hice un ejercicio muy básico con mis películas y era, yo no soy el más taquillero, porque no tengo la infraestructura ni el apoyo institucional ni empresarial para hacerlo, pero tampoco soy el más artístico. Entonces yo soy como la clase media, como la franja media, y hice una media de cuáles eran los ingresos que podían entrar con una película. Y a partir de eso empecé a hacer los presupuestos. Y a partir de los presupuestos empecé a escribir. Entonces era como unir dos puntos, ¿qué puedo lograr y qué quiero decir? Y unía esos dos puntos. Y ha sido una fórmula que medianamente muy bien me ha funcionado. No todo ha sido éxito. Han habido quiebras, han habido fracasos, han habido éxitos, y por lo general los mantenemos en un estándar medio. Claro, en ese orden de ideas, lo que nosotros llamamos capacidad de ahorro, capacidad de capital de trabajo, hay que cuidar. Mejor dicho, hay un éxito y hay que guardar una plática porque uno no sabe si el próximo va a funcionar o no, o cómo se comporta ahí. Sí, mis inversionistas se burlan mucho de mí porque a mí no me gusta, dicen que yo no trabajo con mi plata. Yo trabajo con plata ajena. Yo trabajo con plata ajena, pero yo guardo mi plata para respaldar la plata ajena. ¿Sí me entiende? O sea, yo siempre busco inversionistas para que hagamos negocios. Ellos ponen dinero, yo les garantizo, trato de garantizarles la devolución de su inversión. Claro. Ese es porque ese ha sido mi capital de trabajo, y eso es lo que me ha mantenido
que los inversionistas crean en mí. Y sobre eso, pues yo les doy unas utilidades en la medida de lo posible. ¿Qué pasa? Que los inversionistas saben que esto es de alto riesgo y pues dicen, bueno, vamos a jugárnosla, pero estamos jugándonosla bajo la certeza. Entonces, ¿qué hago yo? Yo garantizo que con mi capital, en el caso de que no se pueda responder con el producto, yo le respondo a los inversionistas. Entonces, digamos que el ahorro o lo que tengo como base de capital es para tener un respaldo a los inversionistas. ¿Cuál ha sido? Ellos no pierden. No, trato que nunca pierdan. O sea, no, en el momento nunca han perdido ningún inversionista. Bueno. Y pues hay inversiones de inversiones, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces, ¿usted cómo logra con los actores? Yo digo, pues con los actores, yo le pago a todo el mundo. Claro. Yo trato de no deber favores porque no hay nada más caro que un favor. Pero si soy sincero, digo, marica, tengo 10 pesos. No puedo, el mercado dice que vale 1,000. Marica, pues tengo 10. ¿Le sirve o no le sirve? Entonces, eso es lo que hago. Entonces, pago 10 pesos. Y con ciertos actores o personas claves del equipo, digo, bueno, marica, sí, no te puedo pagar 10, pero entonces, si llega a haber utilidades, miremos a ver si hay alguna. Pero esos son casos muy excepcionales porque mi prioridad son los inversionistas. Uh-huh. Y, pues, también hay otro tipo de retribución, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, en una película le dicen a usted que le pagan por decir algo 10 pesos, ¿sí? Pero una película son un mes, digamos, un rodaje. Uh-huh. Entonces yo lo que hago es, yo no le puedo pagar 10 por la película, le puedo pagar 5. Entonces, ¿qué hago? No la hago en un mes, la hago en 15 días. Entonces yo trato de nivelarme en el mercado y pues son dobles esfuerzos, como que la creatividad no solo está en las ideas, sino en volverlas concretas y que volverlas no concretas es volverlas negocio. ¿Cuál ha sido la película más cara que ha hecho y cuál ha sido la más barata que ha logrado? Pues hermano, vea, paradójicamente la más cara. Un día llegó una persona que quiero mucho que se llama Mauricio Brunetti, que es un inversionista argentino. Me dijo, Harold, yo le admiro mucho a usted ha hecho muchas películas, yo quiero hacerle una película a usted. Dígame qué película quiere hacer. Y yo tengo 20 guiones guardados y tengo uno que no va a ser ni un peso. Y me dijo, me interesa esa que no va a ser ni un peso. Esa película, en mis cálculos, está alrededor de los $3 millones y no hizo un peso. Marica. ¿Qué película era? Se llama Perros. Hizo ese año, y sí, pues yo hice la película más taquillera de Colombia, que fue El Paseo 2, y hice Perros, que fue la menos taquillera del año. Y hizo 3,000 espectadores esa película. 3,000 espectadores, eso no es, o sea, calculé que son $3,000 para 3 millones de esto. Pero yo tenía la certeza, yo creo que él tenía la ilusión de que eso funcionara. Hicimos toda la vuelta, pero realmente fue una película que no funcionó. Y la más barata, creo que la que voy a hacer ahorita. La que viene. No, mentiras, hubo una, pero tal vez sí, no, esa fue mucho más económica. Una que se llamó Violeta de 1000 colores, que la rodamos en Nueva York con Flora Martínez y un equipo de gente maravillosa, y nos juntamos un pelado que se llama Momo Parra, que era un chino que quería en ese momento, ya hoy es un súper ejecutivo y súper productor en Estados Unidos, que quería hacer cine y estaba empezando y me dijo, yo tengo $7,500 y le hicimos con $15,000. La película la rodamos en Nueva York, después tuvimos otras ayudas, pero el startazo fue con eso y fue una película que es una enseñanza para los negocios, ¿no? Claro. Esa película la hicimos de chévere, de bacanería y todo, y pues miramos cómo pagamos lo más que pudimos y todo, pero no teníamos contratos como tal ni contadores. Y eso se tradujo en, cuando la fuimos a lanzar, que hubo parte del equipo que no estaba de acuerdo porque eso no se había planteado como un negocio. Entonces no pudimos sacarla comercialmente. Llegamos a un acuerdo entre el equipo en que la película salía como copyleft, o sea que no tenía derechos de recaudación económica, y entonces esa película se puede mostrar, se puede piratear, se puede hacer todo, pero no se puede recibir dinero. Entonces la subimos gratis en YouTube, la pueden ver, se llama Violeta de 1000 colores, está gratis, nadie recibe un peso por eso, y paradójicamente creo que fue lo mejor que pudo haber pasado con esa película. O sea, si bien nosotros no tuvimos una retribución económica de lo que los $7,000, $15,000 que pusimos entre los dos, nos trajo unos beneficios colaterales
que fueron maravillosos, dados por esas circunstancias. Si nosotros nos hubiéramos quedado como una película con copyright, o sea, que tuviera todas las legalidades para eso, tal vez la película no hubiera tenido la trascendencia que tiene hasta el momento. Hoy en día sigue siendo una película que piden en festivales y pues está la polémica por lo que no se pudo sacar. Y es una película que tiene una formación. Entonces a veces como que las ganancias no solo se miden en metálico, ¿no? Como que las ganancias que no se miden en metálico después con el futuro son mucho más grandes que lo que aparentemente es metálico. Y eso hay que tenerlo muy claro. Claro. ¿Cómo se maneja esa frustración de que tanto esfuerzo, tanta calidad de trabajo no genere el dinero que ya sabemos que puede ser secundario, pero igual hay que pagar a la gente, hay que financiar la siguiente película? Bueno, hermano, pero ese es el caso en que me encuentro en este momento. La película, en este momento, el ecosistema financiero del cine está en vaca caída. La gente no está yendo a cine. Creo que es un problema de nosotros los directores. Entonces, como que a veces se vuelve una fórmula, entonces la gente ya no quiere ver la fórmula, entonces dicen, no, que son las plataformas, y la gente ya tiene todo eso. Y yo creo que sí, obviamente eso influye, pero pienso que también depende de que no estamos haciendo lo que la gente quiere ver. Entonces, ha sido muy difícil conseguir en este momento financiación para la película que quiero hacer. Entonces, me ha tocado como apretarme, como esto, y casi que jugármela al todo o nada, en este momento con la película que quiero hacer, que se llama Lactar. Es una película que es muy disruptiva y pienso que en el corazón es lo que deseo, bueno, ha sido un proceso, se va a alargar mucho la respuesta. ¿Qué hago? ¿Corto o largo? No, sigamos. Voy a hacer el resumen y después cuento lo de Lactar. ¿Qué pienso yo? Que los resultados deben ser, son una coincidencia. Y que si uno trabaja por los resultados, está muy ayepto, muy en la probabilidad de que haya hay un proverbio budista que dice que donde hay expectativas, hay problemas. Entonces, yo trabajo con las proyecciones de las mejores expectativas, pero tratando de no depender de ellas. Entonces, yo digo, una película puede ser el paseo, hermano, puede ser la película, son apuestas que van a pérdida. O sea, que uno tiene que tener la conciencia de que esto es una apuesta a pérdida, como cualquier emprendimiento. Como cualquier emprendimiento. Cualquier emprendimiento puede pasar lo que sea y eso puede irse a pérdida. Uno lo hace con todas las estadísticas y probabilidades de que van a funcionar. Entonces, ¿qué hace uno? Primero, garantizar que la pérdida no afecte a terceros, no prometer cosas que no se pueden. Entonces, por eso yo garantizo a mis inversionistas el respaldo económico de que ahí está eso, para no afectar a terceros. Yo pongo en juego mi capital, pero lo más importante es que el proceso sea maravilloso. Porque si en el proceso usted logra una satisfacción personal, ya hay ganancia. Así haya pérdida económica. Y esa satisfacción personal ya se vuelve un capital para tu siguiente proyecto o para seguir adelante en la vida. ¿Qué pasa con las grandes quiebras? Que cuando hay una quiebra muy grande y no hay un proceso que sea constructivo, pues es una quiebra total. Pero si uno mira en las culturas orientales, se valora mucho a las personas que sobreviven a las quiebras y a los fracasos. Y yo digo que, por ejemplo, mis mayores capitales son mis fracasos. Ajá. ¿Me entiendes? ¿Ahí qué hay? ¿En fracasos qué hay? No, está ¿Qué todo. ¿Qué proyectos? Bueno, hay muchos, más de los que pues, yo he hecho relativamente muchos proyectos que no se ven los fracasos, entre comillas, pero hay muchos. Uh-huh. Económicos, y hay otros proyectos que son éxitos económicos, pero que son fracasos personales. Un ejemplo. Claro que, digamos que ya no lo son, en su momento fueron fracasos personales, pero en el tiempo se vuelven fracasos que se convierten en capitales. Ajá. Eso. O sea, ¿cuáles son mis proyectos que, más importantes?
son los que más fracasos me han considerado. Entonces, para mí los más importantes, por ejemplo, es El Man, el superhéroe nacional. ¿Por qué? Porque era un proyecto que yo le tenía muchas expectativas en ese momento. Y claro, fue un fracaso. Todo el mundo decía, no, esto va a ser yo acabo de hacer El Paseo, y acabo de hacer Muertos del Susto, y pues ahora Harold va a salir con un superhéroe, y es el superhéroe nacional, y esto va a ser la locura, y me pusieron toda la plata del mundo, y todo el mundo, y yo tenía todo para hacerlo. Y había todo, y entonces empezaron a haber intereses, y como que no fue un proceso chévere, no hubo un proceso, y los resultados no fueron... No, porque había expectativas, entonces cuando hay expectativas todo el mundo empieza a estar ambicionando y de dónde saco yo mi pedacito, ¿no? Y eso pasa en los proyectos, pero con el tiempo, y claro, fue una pérdida pues moral, personal grande, porque pues si bien yo no perdí plata, afortunadamente, porque pues a mí me dijeron, yo les pongo la plata, yo dije, bueno, está bien, gracias, y fue una apuesta de unos inversionistas. En el fondo, después de los años, en su momento pues fue, ay, no me funcionó, y el ego y tal, y yo que me creía que me las sabía todas y todo, pero en el tiempo, hoy por hoy, cuando voy a hacer un proyecto y pum, miro El Man y digo, este cagado no lo puedo poner, este cagado no, entonces mi capital más grande es El Man. Claro. Porque esto es lo que me ha hecho que no cometa cagadas y saber no cometer todos esos errores. Claro. Y esa es la filosofía. Y mis grandes fracasos, es que en los éxitos es muy difícil tener aprendizaje. Claro. En los éxitos uno se ciega y uno como que todo fue maravilloso y todo el mundo se quiere llevar el crédito de que gracias a él fue que esto funcionó. Pero en los fracasos ahí salen y dicen, puta, no puedo, por ejemplo, la configuración del equipo. El equipo que tuve en esa película fue un equipo como que se armó por el mercado, no porque fuera gente que quisiera necesariamente hacerlo, no toda, obviamente, había gente que sí. Entonces yo dije, desde ese momento para mí lo más importante es el equipo. Tenga o no tenga dinero. Claro. Sí, o sea, si tengo el dinero y lo puedo pagar del putas, pero yo prefiero una persona que tenga el corazón, así no tenga la experiencia ni el conocimiento, pero que tenga el deseo y las ganas. Yo sé que esa persona lo va a dar todo, porque muchas veces uno tiene la persona que tiene todo el conocimiento y las ganas, y tiene todo el conocimiento y el know-how, pero no quiere darlo. Claro. O le interesa y dice, no, pues que no me están pagando sino hasta acá, yo voy hasta acá. Es un trabajo y ya. Ahí derivo en una pregunta que viene en línea, que tiene que ver, yo creo que los emprendedores van a agradecer la lección, que tiene que ver con manejo de recurso humano. En una industria como esta, los egos son grandes. ¿Cómo administrar bien un grupo de trabajo en un contexto como tan tenso, en todos los sentidos? Primero por los egos, segundo porque esto es un mes encerrados o viéndose todos los días a un ritmo frenético de grabación, etc. Tips para manejar grupos complejos. Vea, hermano, el valor humano es importantísimo. Y saber que la persona que parece más insignificante es tan importante como el actor que está en la cámara. Esa persona que probablemente sea la persona de los tintos, o el chofer, o la persona que recoge la basura al final del rodaje, sin esa persona no se logra que uno esté bien para que todo funcione. Lo mismo que si ese actor no está bien. Entonces yo trato de que todo el personal, en la medida de lo posible, tenga un valor humano y tratarlos de un valor humano importante. Segundo, las condiciones. Mire, como le digo, yo por mis condiciones económicas no puede que no sea el que mejor pague, no tengo las tarifas de las grandes, de Netflix y de todas estas cosas, pero la gente trabaja feliz conmigo porque hay 2 inamovibles o 3 inamovibles. Horas de trabajo, el respeto por las horas de trabajo. O sea, yo trato, o sea, tiene que ser una cosa súper excepcional, no me paso un minuto, trato de no pasarme un minuto de las horas de trabajo. Si decimos que paramos a las 5 de la tarde, trato que sea el 99% posible que sea así. Transporte, o sea, que la gente tenga la forma, desde dentro de nuestras posibilidades, la mejor forma para llegar a su lugar de trabajo. Y alimentación. La alimentación es lo más importante. ¿Por qué?
Porque y yo he visto gente que se gana millonadas, weón, y trabaja en unas producciones que tienen carros y tienen de todo y tienen esto, y son infelices totalmente. Yo he tenido actores que me dicen, marica, me va a quedar al refrigerio. O sea, la gente siempre que termina, no quiero ir, no tengo que ir. No, en nuestro rodaje, por lo menos, me va a quedar un ratito a gorrear conmigo. Y eso es divino, marica. Porque no es gorrear, sino pues que están felices en el esto y lo hacen con amor. Y la otra cosa es escuchar a todo el mundo, weón. A veces, pues, obviamente con el ego, o sea, ser orejas y ser sordo. Las dos cosas. Escuchar a todo el mundo, porque primero, de cualquier persona puede venir una idea que es una genialidad y que puede llegar a mejorar en el último el trabajo de todos, que se ve representado en el trabajo mío como director. Y también, pues, ser sordo, porque hay veces que viene gente que dice cosas que no son, o que hacen comentarios que son fuera de lugar, o que... Y que cuando uno es sordo a las cosas, pues hay comentarios que son bien intencionados, pero que no funcionan, pero también hay comentarios que son mala leche. Pero si uno se deja embalar por la mala leche, entonces ser sordo, eso resbala. Mantener el buen ambiente de trabajo es maravilloso. Yo he tenido oportunidades en donde 2 veces, una vez me salí de los chiros y la gente no podía creerlo. Y pues sí, yo soy solo risas y la risa de Harold y toda esta vaina. Pero cuando me emputo, fue puta, eso fue la mierda del salso. Y ha pasado 2 veces. Una vez fue cuando recién empezaba, recién en Cartas a Harry, fue con 30 años. Y yo como que me frené y le pedí disculpas a todo el equipo en público y dije que eso no debería ser así, que en el momento que esto. Y eso lo apreciaron mucho. Y otra vez en Cartagena a un director de arte, yo me imputé porque sentía que había un bullying detrás de lo que estaba sucediendo y que me estaba boicoteando lo que estaba haciendo. Y yo me imputé y me salí de los chiros y eso fue casi una pelea que faltaron los puños. Y pues lamento mucho que eso haya sucedido. Le pido disculpas, esa persona me está viendo, sabe perfectamente quiénes son y la gente del medio me imagino que sabe quiénes. Les pido disculpas porque eso nunca debió suceder, pero pues hay momentos en donde le vuelan a uno la chispa y pues uno no la puede controlar. Y uno reacciona. Usted de alguna manera es como ese sueño adolescente de yo quiero hacer cine, pero el 90% se queda en el camino, usted la logró. ¿Cuántos años tiene usted cuando dirige? Cuando usted se pone frente a la cámara. Vea, hermano, yo creo que una de las cosas que me pasó a mí es que yo tenía mucha hambre. Yo nunca quise ser cineasta. Nunca fue mi objetivo. Yo siempre quise ser escritor. Pero resulta que yo tengo un hándicap, que es que yo soy disléxico. Entonces, marica, escribir para mí era imposible. O sea, yo me tiré, estos días estaba revisando mis notas de colegio y eso, por los papeles que me están pidiendo. Yo decía, joder, madre, es un milagro que yo haya terminado primaria y bachillerato en la universidad, marica. O sea, 3, rajado en español, me tiré un año en la universidad de redacción escrita. Entonces, a mí se volvió una obligación encontrar una forma de expresarme y yo la encontré a través del audiovisual. Porque lo que quería escribir, no lo podía escribir porque la gente no lo entendía. Entonces dije, pues pasémoslo a imágenes. Entonces yo sí escribo, pero pues no sé lo que escribo sino esto. Y ya después con el tiempo dije, no, yo tengo que superar esta vaina. Y me metí a hacer una maestría en escrituras creativas y ya llevo 6, 7 libros escritos y acabo de lanzar mi última novela que se llama Lactar y es la base de la película que va a hacer ahorita. Pero bueno, eso pasó a los 14 años. Y yo empecé por una necesidad absoluta, ¿no? O sea, me regalaron una cámara porque, bueno, por cosas es un cuento larguísimo, pero terminé con una cámara y yo con esa cámara empecé a hacerle videos a las novias, al día del padre le hacía mi video a mi papá en vez de hacerle una carta y ya cuando llegué a la universidad yo, puta, me daba por entrar a estudiar comunicación social sin ortografía, sin redacción, llegué el primer semestre de redacción escrita, la perdí creo, si no la pasé con 3, una vaina así, o sea, no, la perdí, me tocó habilitarla. Entonces yo le pedí permiso a los curas en la Universidad Javeriana
pues, que daba mi incapacidad, o pues mi incapacidad también es locha, porque si uno pues quiere, pues se mata y lo saca, le cuesta el quinto esfuerzo que los demás, pero lo saca adelante. Pero le dije, ¿por qué no me permiten ustedes hacer las cosas en video? Porque pues es lo que se... Y resulta que empecé a presentar los trabajos en video. Y hubo en primer semestre un concurso nacional de video de todas las universidades. Y yo era súper intuitivo. Y me gané el primer puesto en primer semestre. ¿Ficción o documental? De ficción. De ficción. 18 años. Cuando me gané eso tenía 18 años, 17 años. Y eso como que... Y fue una cosa como... Yo no veía cine, yo no me sabía los nombres de los cineastas, a mí no me interesaba, pero sí me interesaba mucho como indagar en el mundo. Y yo ni siquiera sabía lo que hacía, de hecho era muy experimental porque no tenía una cultura audiovisual ni cinematográfica. Entonces lo que yo hacía se metió en la caja del videoarte. Y empecé a hacer videoartes. Y los curas me empezaron a apoyar con toda, me abrieron el Centro de Audiovisuales de la Javeriana y me mandaron a estudiar a San Antonio de los Baños en Cuba. De hecho, me pasaron unas anécdotas que... Por no conocer a Fellini. Por no conocer a Fellini, exacto, ese cuento es grandísimo. Pero la conclusión es, por querer hacer otra cosa, terminé haciendo esto. Pero, entonces... yo decía, yo quiero escribir, me puse a escribir, hice una maestría y empecé a trabajar en eso. Y ahorita estoy en las dos cosas. Y resulta que todo este último año, yo tuve una quiebra el año pasado con la pata sola, ahorita les cuento de esa. Entonces como que pegué un frenón y dije, voy a dedicarme a escribir y a esto. Y todo este año me he dedicado a escribir. Saqué las novelas, saqué un libro de crónicas que se llama En el ojo del huracán. Estamos haciendo unas reediciones de mis otros libros, del Espiral, de Todos los domingos son el fin del mundo, de Todos estamos enfermos de algo que no sabemos. Y yo sentía que me hacía falta algo, marica. Y estas semanas, estas 3 semanas que me pasaba, empezamos la preproducción de la película nueva, como que me volvió a la vida. Entonces pues no digo que una cosa no, pero como que sí me hacía falta lo audiovisual y pues se volvió como una norma de vida, ¿no? Y entonces por eso te digo, no era el sueño de ser cineasta, sino que se me dio como una necesidad y se convirtió en una forma de vida. Claro. Harold, 2 cosas. A mí sí me interesa la historia de la cámara, pero por una razón, porque ¿eso qué sería? ¿Los 80 por ahí? O... Claro. Pues hermano, la historia de la primera cámara... Solo por una razón, es que en ese momento tener si uno para uno era un esfuerzo tener Betamax, VHS o alguna cosa así, inclusive cámara de las antiguas reflex o una cámara, tener cámara de video era realmente un diferenciador. Y 2, quiero entrar ahí a toda la arqueología, que ya le hago un par de preguntitas más sobre eso. Bueno, es una historia larga la de la cámara. Bueno, resulta, marica, que yo iba a prestar el servicio militar. Yo me había ganado una beca para irme a estudiar a Argentina semiótica, que este man está loco, a la Universidad de Salta, bueno, en Argentina. Y yo cometí un cagadón en mi casa. Me cagué a la fiesta de 15 años de mi hermana, bueno. Y mi papá de castigo me dijo, no se va a ningún lado. No se va. Y yo, pero papá, ¿cómo va a ser? Vea, yo le pago acá lo que sea, pero usted no se va. Y en ese proceso estaba el examen del servicio militar. ¿No? Y en el examen del servicio militar, de castigo, mi papá me dijo, usted se va a pagar el servicio militar después de haberse cagado la fiesta de su hermana. Y llego al servicio militar y me encuentro con el oftalmólogo de mi papá, que era el que hacía el examen. Y yo tengo un estrabismo y tengo un poco de miopía. Entonces me dice, Harold, ¿usted sabe el trompetero? Hijo del señor trompetero. Y yo, sí. Y su papá quiere que vaya al ejército. Y yo, juepucha, dice, pues usted tiene acá un estrabismo y una vaina, pues que puede ser una limitante o no. Dame el teléfono de su casa y llamo a su papá. Le doy el número de teléfono de mi casa y mi papá no estaba. Entonces yo le dije, pero su papá quiere que yo, no, mi papá ¿qué va a querer que yo me vaya para el ejército? Pero bueno, me firmó la vaina y yo no me fui para el ejército, gracias después. Entonces después me dijo, mi papá, bueno, vaya a darle las gracias al oftalmólogo. Y entonces voy a donde el oftalmólogo y le digo, oiga, mil gracias, pues,
lamento haberle mentido, mi papá sí quería esto, pero... Y él mantenía una cámara de seguridad botada en esto que le iba a cambiar, esas cámaras viejas, grandotas que tenía. Le dije, oye, ¿y esa cámara? Me dijo, no, me tengo que cambiarla porque ya no está funcionando bien, eso ya no se ve bien lo que me la regala. Y es esa joda. Y esa fue mi primera cámara. Qué historia. Y esa cámara yo miré la cosa para conectarla a un Betamax. Y mi papá fue muy, muy inteligente. Esto, bueno, mentiras, esto fue, sí, a los 16 años, cuando presté el servicio, cuando era como a los 16 años. Y antes, entonces mi papá me dijo, uy, esto está como pilo, no sé qué. Váyase, y vio que yo estaba jodiendo con estas vainas, y me dijo, váyase y cómprese una cámara en San Andrés, en la isla de San Andrés, que en el momento era Puerto Libre, y me compré una cámara semiprofesional, grande, me dio eso como regalo. O sea, mi papá era una persona muy particular, y esa cámara me la robaron, como a los 6 meses de haberla comprado, y era la cámara con los lentes, con todo, y no, pues ya no tengo la plata para esto, y yo no sé dónde hizo mi papá, y se consiguió una, como el modelo anterior, me la consiguió de segunda, y me la Permítame seguir ahí, porque una de las premisas que tenemos nosotros es, tenemos una arqueología, inclusive en temas financieros. Escuché alguna entrevista que le hicieron en algún momento, usted contaba, usted es de Santa Lucía, creció en Bogotá, en el barrio de Santa Lucía, un barrio clase media, pero media colombiana. No, más bien, o sea, popular, o sea, eso está en una raya que es casi que Simón Bolívar, o sea, es clase baja, pero pues hay gente de clase media ahí también. Pero su papá estaba afiliado a un club. Me he dicho, ¿cómo fue ese, desde el punto de vista económico? ¿Qué hacía su papá? ¿Cómo se organizaban para llevar el real a la casa? Mi papá era carpintero, pero mi papá era un tipo, yo creo que gran parte de la inteligencia, si la tengo económica, que tengo, es herencia de él. Era un tipo que no era el más próspero, pero era como el rico del barrio. Y yo me acuerdo que mucha gente que hacía plata en el barrio se iba para el norte. Y mi papá me decía, pues que si yo me voy para el norte, yo no voy a hacer nadie allá. En cambio, acá todo el mundo me quiere, acá todo el mundo esto. Aquí está el trabajo. Acá, pues no, el trabajo estaba al otro lado, pero era más barato, todo era mucho mejor allá. Y mi papá nunca quiso salir de allá. Entonces, yo era como el gomelo dentro de los pobres, por decirlo de alguna manera. Y eso me dio, pues me aisló un poco, porque yo pues como que no me podía relacionar con todo el ecosistema directamente. Tenía 2 o 3 amigos muy contados, pero sí tenía un contacto muy, muy cercano con la realidad social. Y en últimas era un tipo, como no estaba con las mocedades de las marcas y de los carros y los viajes, pues era un tipo que era relativamente muy austero y como que no, y como que eso siempre fue en la casa así. Entonces teníamos una riqueza que era muy paradójica porque mi papá nos tenía una acción en un club donde yo patinaba en el hielo, jugaba tenis y llegaba al barrio. A jugar banquitas en la calle. No, ni siquiera a ver jugar, porque yo empezaba porque no eso, pero sí tenía una relación ahí y eso me dio una realización que después yo voy a entrar a la Javeriana y a la Universidad de La Sabana y se voltean los papeles. Yo soy el pobre de los ricos. Pero ¿cómo pagaron la universidad? No, mi papá pues tenía sus ahorros, o sea, mi papá pues... Yo no quiero ir al ICETEX. No, él no pagó eso. Yo no sé, él asaltó matones o qué, pero... Y él me pagó 2 carreras a la vez. Yo estudié de día comunicación, por esto que pasó en Salta, entonces yo me las cobré. Le dije, bueno, no me va a mandar a Argentina, entonces me paga 2 carreras. Y bueno, yo le pago 2 carreras. Y el hombre, pues marica, o sea, pagaba las cestas, muy austero todo, ¿me entiendes? No, pero venga, ¿de día comunicación y de noche? Publicidad. Estudiaba de día comunicación en la Javeriana, terminaba a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde entraba a estudiar y salía a las 10 de la noche. Y yo hágale. Y también me ayudó mucho que pues unas materias me las valieron del otro lado y todo. Y resulta que pues fue un complemento perfecto, ¿no? Porque yo terminé trabajando en comunicación y yo tenía como hobby la vaina del cine. O sea, yo como que... Yo creo que la mayor riqueza que uno puede tener es hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que no hay persona más miserable que no haga lo que no le gusta si tenga todo el dinero del mundo. Y afortunadamente, pues lo mío, más que el cine, más que
la escritura, más que la publicidad, más que todas estas vainas, es la creatividad. Y yo creo que hay una cosa, después con el tiempo yo fui socio de varias empresas, de unas agencias de publicidad, y cuando me contrataron, cuando entré a ser socio, yo compré una participación de una agencia que es una de las más exitosas hoy en día. Yo ya vendí mi participación, se llama TXT. Ya nos vimos, sí. Yo ya no soy socio de ahí, yo vendí mi participación, pero es un lugar que quiero muchísimo porque pues, fue un lugar que me acogió y estuve ahí, son grandes amigos míos. Yo llegué como director creativo porque yo traía las super ideas y yo me había ganado Cannes y había trabajado en Nueva York y toda esta vaina y todo, pero yo nunca estaba en la parte administrativa. Ya siendo socio me tocaba, cuando yo me siento en la mesa de administración y me meto en las asambleas de socios, descubro un talento, y es que para manejar el dinero lo que más se necesita es creatividad. O sea, la creatividad es una capacidad. O sea, las personas que manejan dinero son creativos por excelencia. Como que a veces la gente dice, no, es que no, marica, o sea, la creatividad en el dinero es... Y yo terminé en últimas siendo como el creativo financiero de la compañía. Yo me alejé muchísimo de la parte creativa y terminé manejando muchos negocios. Y de hecho, en un momento dado yo me aislé de la publicidad para manejar inversiones y cosas, la cagué también, o sea, no todo, pero como que la creatividad, y también tuve muchos éxitos financieros en esa sociedad, y parte de lo que ha logrado que yo pueda hacer las películas es la creatividad financiera. Cómo buscar con los recursos que uno tiene, tratar de armar lo que uno quiere hacer. Y eso es una cuestión que en el arte como que la gente, o sea, la creatividad financiera es algo que es para todo, pero en el arte es vital. Porque pues sí, uno puede ser artista y morirse de hambre, pero yo creo que la creatividad financiera, por ejemplo, un tipo como García Márquez era brutal, el man era marquetero berraco y tenía unos negocios grandísimos, o Botero, no sé, que, no se diga, o si uno mira muchos de los pintores, no sé, Ruiz, Mansur, tienen una creatividad financiera y una forma de vender su cosa que nos hace ver ser lo que es. Si no existe eso, pues puede que haya mucho valor, pero eso también se diluye en el aire, ¿no? Claro, sí, porque al final del día, parte del éxito es que la gente le compre a uno lo que uno hace. O si no se lo compra, ¿cómo no se quiebra? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo crea esa lógica entre lo que yo quiero hacer y mantenerme de eso de la mejor manera? ¿Me entiendes? Y por ejemplo, pues yo hoy en día, yo no puedo decir que soy el multimillonario, ni soy la productora que más produce, ni soy el director más cotizado del mercado. De hecho, a mí no me llaman a trabajar en las productoras, pero tengo un nivel de vida que ni yo entiendo cómo lo tengo, porque pues hago películas, vivo austeramente. Por ejemplo, yo vivía en Rosales, en un apartamento, y un día dijimos, vamos a ir a la finca en La Calera, y nos dimos cuenta que los egresos, o sea, el costo de vida se nos bajó en un 60%, y la calidad de vida se nos multiplicó en un 300%. O sea, pasamos de un apartamento de 80 metros, donde mi hijo parecía un pinball, a donde tenemos una finca de 5.000 metros, donde mi hijo es libre, monta bicicleta y llega del colegio, tira la bicicleta, y yo estoy metido en mi estudio, y y los costos se bajaron muchísimo. Entonces creo que es una cuestión de hacer valoraciones de qué me hace feliz, qué tengo. Nosotros viajamos todos los años a Europa. Nos damos unos paseos los hijuemadres que yo digo, pero ¿cómo hacemos estos paseos? Y después uno mira, marica, llegamos, que él también hace lo mismo. Sí, igualito. Sí, buscamos los tiquetes en Ryanair, viajamos con una maletica chiquitica, buscamos el Airbnb, vamos y comemos una vez al día, o en el paseo a un buen restaurante, y el resto hacemos mercado. ¿Me entiendes? Y termina siendo una forma. Nosotros, por ejemplo, sabemos que vamos a viajar a Europa en diciembre, en junio, entonces buscamos las ofertas del Big Sale en agosto del año anterior. Entonces, un tiquete que nos costaba 10 nos salen 5. Entonces, como que uno empieza a mirar eso y dice, es lo que vale mi bienestar financiero, ¿no? Mi bienestar financiero, digo, mi bienestar personal, o sea, el bienestar personal no debe ir en contra del bienestar financiero.
Bueno, ¿qué ha enseñado? Muchas preguntas porque hay varios temas allí que me interesan. La publicidad, ¿qué ha enseñado? Yo creo que hacia el futuro, en general la comunicación está enfrentando muchos desafíos, pero la publicidad es la que se va a mantener. ¿Qué lecciones deja la publicidad? Pues hermano, la verdad yo no entiendo la publicidad hoy en día. Pues yo no sé si la publicidad existe todavía. Realmente estoy perdido en ese universo porque no es lo que yo conocí. Además, yo creo que en este negocio el que diga que se las sabe todas está perdido, marica. En todo el negocio de la creatividad y todo el negocio de la comunicación. Esto es una cuestión que se está reinventando todos los días. Pero la publicidad me enseñó en pensar en el otro, que creo que es algo que a veces los artistas, por ego, por necesidad intrínseca, porque sí, dejan de un lado. Y cuando yo ingresé a la publicidad, era el único lugar donde se veía la creatividad de manera científica. Bueno, o sea, eso se hacía investigaciones de mercado, se miraba al consumidor, se pensaba en estrategias, estructuras. Y yo le debo toda mi estructuración mental creativa a la publicidad. O sea, para mí la creatividad publicitaria era realmente un mundo de tomarse en serio la creatividad. Uno se la puede tomar a la locha, ¿no? Y pues también hay mucha blofería en la publicidad, que es la idea y no sé qué. Pero si uno le mira en serio tengo unos objetivos, tengo esto, qué quiero decir, cómo decirlo, por dónde decirlo. Entonces a mí me sirvió para impregnar mis productos literarios y publicitarios de esa forma de crear, ¿no? Y de lograr ciertos objetivos. Harold, pero por ejemplo, cuando usted está escribiendo el guión, yo insisto en la parte de crear, o cuando usted está pensando la idea del actar, ¿cómo piensa usted en ese público que lo va a leer? ¿Le interesa en ese momento? Claro, totalmente. O sea, yo lo que hago es, o sea, yo no hago nada que a mí no me guste, ni que yo sienta que no salga. Nada. Y si me proponen hacer algo que no está de acuerdo, o no lo hago, o le busco la comba al palo. Para que le guste. Para que me guste, para que sea lo que yo quiera hacer. Porque si no, no lo hago, hermano. O sea, prefiero no hacerlo, hermano. O sea, no. Voy a hacerlo mal. Y voy a quedar mal y le voy a hacer gastar la plata a la otra gente. O sea, me llaman a hacer. Me han llamado a hacer muchas porquerías, que haga porno, que haga soft porno, todas estas novelas ahora de soft porno que hay. Y yo digo, pues, marica, pues, o sea, qué necesidad. Entonces yo busco primero que sea algo que me llegue a mí. Y ya cuando veo que hay algo que me gusta a mí, digo, bueno, esto, ¿qué le está diciendo al mundo? Uh-huh. Y efectivamente hay cosas que no le dicen nada al mundo, o sea, me dicen a mí, punto. O sea, perros es una cosa que pues, yo sabía que le iba a decir a la inmensa minoría, al nicho más chiquito. Pero entonces digo, pues madre, esto le está diciendo, por ejemplo, cuando... por ejemplo, con el paseo. El paseo fue un encargo. A mí me llega el paseo y yo digo, uy, hijo de madre, esto va a ser un hit. Porque digo, acá le estamos hablando algo que no se le ha dicho a la sociedad. Y le estamos contando, para mí, yo no sé si la gente lo lea así, no sé si Dago lo haya escrito así, pero para mí, yo cuando lo hice, dije, acá estamos contando el dilema del papá colombiano. Y eso nunca se ha contado. El papá colombiano es un papá proveedor, que todo el año la mamá, todo gira en torno a la mamá. Acá la mamá es una institución sacrosanta, pero en el único momento, y todo el año el papá es un man que trae, y en el único momento donde ese papá como que toma las riendas de la familia es en el paseo del fin de año. ¿Sí? Y yo vi reflejado ahí, dije, esto no se le ha dicho a la sociedad, y cuando lo vea la sociedad, esto va a estallar, mágica. Mire, usted no me va a creer, cuando yo vi eso, estábamos haciendo la película con Iván García, que es el productor de Dago, que es el hermano. Él me dijo, ¿cuánto vamos a hacer con esta película? Yo le dije, ¿cuánto ha sido lo máximo que han hecho? Me dijo, 800,000 le hicimos con Muertos del Susto, que también la hizo usted. Y esta va a ser más, no sé cuánto, pero va a ser más, va a ser mucho más. Ay, jalo, no sé qué. Y entonces le dije,
¿se acuerdan del carro del paseo? ¿No? Le dije, vea, le apuesto mi carro al carro del paseo. ¿A qué hace más? Rodando la película, ni siquiera la habíamos visto. Y me gané el carro. No, lo vendí ahí mismo, que era, lo tuve como un mes y le dije, no, marica, yo me encarto con esto, yo no tengo, a mí me gusta tener carros, eso es un gallo, véndalo, y me dieron la plata, lo tuve como un mes, y le dije, cójalo, antes de hacerme el traspaso, si puede usted véndalo, y yo me cago con la plata y así fue. Pero entonces es pensar que conecta con el otro, y con quién está conectado, ¿no? Entonces, y también estar leyendo mucho qué está pasando en el contorno, ¿no? En el ambiente. Y pues tener la conciencia de que esto puede ir para 1 millón o esto puede ir para 10. Entonces yo lo miro así, pero siempre desde una necesidad muy... ¿Por qué? Porque si no está esa necesidad personal y no se logran los objetivos o se pierde plata o hay una quiebra, pues va a haber una frustración muy grande, claro. Va a haber una pérdida real. Cuéntanos la quiebra de la Patasola. Bueno, la quiebra de la Patasola, perro viejo nunca, siempre la caga. O sea, el que cree que se la sabe todas, la cague. A mí me han ofrecido muchas veces que hiciera terror y yo me había negado. Porque me parecía que no era, pues ahí la gente, ay, qué chévere el terror, que no sé qué, es que eso no son energías chéveres, no son cosas chéveres, y lo comprobé. ¿Ni siquiera pensó terror con humor? Yo hice una película que se llama Muertos del Susto, pero eso no era, eso era charada. Humor, sí. Eso era una charada, y por ejemplo, Muertos del Susto, cuando me ofrecían, yo decía, esta vaina que es, yo dije, pues, ¿qué hago acá? Y yo dije, pues voy a hacer la locura más locura de todos. Entonces, si bien yo no me identificaba con esa vaina, yo lo que hice fue testear muchas cosas que yo había querido testear. Entonces, bueno, vamos a en cámara. De hecho, hay unos críticos de cine que dicen que el mejor movimiento de cámara que existe en el cine colombiano están Muertos del Susto, que la escena más brillante puesta en escena están Muertos del Susto. Y efectivamente, yo lo que hice fue experimentar con una visión muy popular, pero no era nunca terror. A mí nunca me interesó hacer terror ahí, era vamos a experimentar y a mamar gallo, y funcionó, fue un éxito el hijo de puta. Y por ejemplo, esa es una de las cosas que yo digo, fue un éxito el hijo de puta, pero yo pues, sentirme orgulloso de Muertos del Susto para nada, marica. Una película serie B ahí que pues que cumplió y fue chévere y me alimentó muchísimo, pero es una de las películas que no me siento orgulloso, pero es una de mis películas que yo siempre miro como referente, como capital creativo. Entonces es muy importante para mí esa película, la quiero muchísimo por eso, pero pues no me siento súper orgulloso, se hizo y aprendí muchísimo y es un capital creativo grandísimo. Entonces me proponen, me dicen, marica, está la Patasola, ¿por qué no hace la Patasola? Y yo, ¿y qué pasa con la Patasola? Y dice, es un alma, un individuo, un ente o un ser que venga a los amantes traicioneros. Y yo dije, hijo de puta, acá puede haber algo. Porque Colombia es el segundo país más infiel del planeta. La infidelidad es una cosa que vive en nuestra sociedad, en el aire, marica. Y no solo la infidelidad. Yo digo que la moza es parte de la canasta familiar colombiana. Bueno. Como que el miembro más importante de una familia es la moza, la que la mantiene, está donde no hay moza hay problemas. O mozo. Pero la infidelidad es una cuestión que está muy arraigada en nuestro, por cuestiones históricas, no solo sentimentales, sino en los negocios. O sea, la infidelidad es la traición en los amigos. Eso fue algo que aprendí en el tiempo que estuve viviendo fuera del país. Aprendí a leer muy bien nuestra cultura en ese sentido, y pues yo estoy con la publicidad también, estar mirando encuestas, estar mirando estadísticas, estar mirando estudios de mercado. Yo soy un enfermo de esa vaina, o sea, todas esas vainas, todas esas métricas que hacen ahorita con las elecciones y esas vainas, hay una lectura de lo que está pasando en nuestra sociedad, no que va a ganar fulanito, sultanito, sino que está palpitando la sociedad mentalmente. ¿Qué piensa la gente? Y entonces dije, marica, acá hay algo, entonces mirámosle, pues hagámosle, entonces sí, y vámonos por ese lado. Pero yo no sé hacer esta vaina, entonces llamé y armé. Y el gran error para mí de la Patasola
el primero porque yo era un desconocimiento, es que me enfoqué mucho en llegarle a un nicho que yo no conocía, que son los expertos en terror. Entonces está el Slayer y eso me causa miedo y eso es como, o sea, el selecto grupo que le encanta el terror es peor que el selecto grupo de los artistas intelectuales y de los críticos. Esto me hace sentir miedo y es que esto se ve falso y todo es mentira y todo esto. Y pues efectivamente había una construcción de guión que eso tiene unas claves y unas normas, y tiene unos cosas, eso es una magia, weón. Igual que el humor, lo tiene y yo lo manejo bien. Pero el error fue que yo me enfoqué en ese grupo, no me enfoqué en la popularidad. En la masa. En la masa. Yo dije, no, esto va a ser terror. Entonces me dijeron, no, hay que buscar a los nichos del terror. Y pues, claro, me escupieron y y necesitábamos 60,000 espectadores, hicimos 20,000. Y pues eso fue una gran frustración para mí. Joder, puta, qué cagadón, claro, la cagué, porque no me hice caso a mí mismo, yo nunca debía haber hecho terror, todas las culpas y todas las estas, y yo, por hacerle caso a los demás, y por esto y esta vaina. Yo dije, pero marica, yo siento que esta vaina funciona, no sé qué, entonces se la llevé a las plataformas, como, eso le fue como un culo, chao, nadie la quería. Y yo, bueno, entonces hablé con Cineplex, con el Elba McAllister. Le dije, marica, ustedes tienen una forma que es subirla a Prime Video y Prime Video te paga cada vez que alguien la ve. No es que la gente tenga que pagar, sino que en vez de comprar la licencia, Prime Video te da unos centavos por cada vez que la ves. Eso es una forma que muy pocas películas tienen, pero existe y eso, y lleno de requerimientos y todo. Entonces me dijo, ¿Funciona? Pues, sí funciona. Pues marica, subimos la película a Prime Video, la película colombiana más vista en Prime Video. No. Y yo, ¿pero qué pasó acá? ¿Cuántas vistas? El último reporte iba alrededor de 700,000 vistas en Prime Video. Yo creo que en este momento están en 800,000 vistas. Entonces, bueno, ahí económicamente no fue el resultado que esperábamos porque hubo unas monetizaciones ahí que no esto. Sí, pero en todo caso es la confirmación que casi 1 millón de personas la vieron. Pero entonces ahí va, yo dije, ¿pero qué pasa, marica? Y entonces empiezo, ¿pero cómo así que no fueron a verla al teatro? Y claro, en el teatro, no, que el terror, que el terror, que el terror. Y de pronto me subo un día al señor que me encuentro al señor que me hace el corte de pasto en la finca. Uy, don Harold, me vi su película. Uy, usted nos va a echar al agua, no, con la mosita. Y yo, ¿qué? Y después voy en el carro con un taxista. Uy, don Harold, vi su película de la pata sola. Uy, qué susto tan hijo de madre que a uno lo pillen con una moza. Y que no... Mi error, pues funcionó, económicamente no, pero mi traición fue, no haberle hecho la promoción a lo popular. Yo creo que si nos hubiéramos sido una promoción muy popular, que acaba de ver un ejemplo, Un poeta es una película muy linda, muy bien elaborada, pero la promoción fue muy enfocada a lo popular y el público respondió. Harold, unas preguntas de economía personal pura y dura. Acaba de mencionar canasta familiar. ¿Cómo manejan el mercado en la casa? ¿Dónde lo hace? Bueno, mi querida esposa María del Mar tiene una designación mensual y ella es la administradora del hogar. Ella es la que se encarga de todo lo del hogar. Yo me encargo de lo que está alrededor del hogar. Entonces, nosotros en la casa, por ejemplo, nosotros no pagamos ruta del colegio. Mi esposa lleva a mi hijo y cuando yo puedo, lo llevé yo a mi hijo. Y eso nos hemos dado cuenta que es maravilloso. O sea, recoger y llevar al hijo le da un valor, o sea, no es un trabajo extra, pues, si así lo es un esfuerzo, pero se vuelve una cosa... Calidad de tiempo. Calidad de vida con él, relacionarse, saber que sale del colegio y si tuvo un problema con algún chino que le hizo algo, nos lo cuenta, o si le fue del putas, nos lo cuenta de uno y no se diluyó en el aire y empieza un diálogo ahí, o ve uno cosas o escucha cosas. Nosotros vemos podcasts y él me escucha cuentos y todo, entonces se vuelve un espacio
de compartir y se vuelve una reducción de pues, un billete, la ruta del colegio vale un billete. Nosotros hacemos mercado en el pueblo, en la plaza del pueblo, en la plaza de la calera. Urgencia o lujito. En mi caso, yo compro cafecito caro, por ejemplo. ¿Algún lujito que se den? Sí, nosotros compramos cosas, pero son muy puntuales, ¿no? O sea, y por ejemplo, pues, lujo, arándanos, los del pueblo. Claro. Entonces son baratos, orgánicos. Pero por ejemplo... Queso. De hecho, hasta había un tiempo, si viajamos, compramos la leche de vaca ordeñada y la teníamos, sino que empezó a haber como un problema de lactosa, intolerancia en la carne, y dijimos, no, pues no más esto porque de pronto esto. Sí. Pero sí, pero en el pueblo, esto de uno o ara. Y por ejemplo, me gusta el jamón serrano, bro. Y yo me traigo mi pata de jarrón serrano, que acá vale 5 millones de pesos y allá me vale 100 euros, weón. Claro, claro. En los viajes, ¿cuáles son esas indulgencias aparte de la comida? ¿En los viajes? Sí, porque ustedes viajan regularmente. No, la comida, ¿qué más? No. Pues un buen lugar para llegar, o sea, que es un lugar digno para llegar. Hemos estado en lugares pues que sorprendentemente muy baratos, que son una locura, o pero que están bien y que no puede que no están en el mejor lugar, pues le dan. Ahorita en Nápoles nos quedamos en un apartamento en la zona como más tórrida y éramos felices porque era conocer Nápoles de verdad. O sea, me decía, pues menos mal nos venimos para acá. Y mi hijo decía, no, papá, pero es que acá toca esto. Y eso como que también le da una vaina. Pero entonces ver cómo eso. ¿Qué más? ¿Viajan en primera clase? No, loco, marica, no, eso no. Sí tratamos de viajar muy ligero. Eso es una indulgencia, o sea, no llevar tanta vaina. Buenísimo. Y más bien guardar espacio para traer cositas que nos antojan. O sea, si yo veo una huevona, mi esposa ahorita estuvo en París y, puta, se compró un cuadro en París. Y yo dije, pues bueno, pues es el cuadro, ¿quieres ese cuadro? Pues cómprate el cuadro, ¿me entiendes? Y mi hijo igual y yo también, o sea, yo también me he comprado, o sea, si veo una vaina que yo digo, puta, acá vale la pena tenerla. En arte, ¿me entiendes? O sea, para mí el arte, pues yo sí me doy tengo unas pequeñas piezas de arte. Entonces, pinturas, esculturas que tienen. De todo. Y entonces digo, pues es que esto es, primero es una inversión, y es una inversión que da gozo. Sí, un placer. Un placer. Y entonces está ahí, entonces como que uno lo tiene. Bueno. Y a veces he encontrado unas chisgas. Yo a veces conseguí un cuadro de un pintor muy famoso en una subasta que me costó como el 10% de lo que vale, María. Bueno, óigame, y por el típico hueco de nosotros, libros, música, discos. Hermano, los libros sí, nos gastamos mucha plata en libros, digamos que sí. ¿Qué pasa? Que pues yo no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión. Sí, entonces, por ejemplo, eso es parte, muchos de los libros yo se los cargo a la compañía porque es parte de mi alimento, de trabajo, lo mismo. Todo lo que es entretenimiento, teatro, cine, todo eso, pues es parte de mi trabajo, ¿me entiendes? Discos no. Libros, también me regalan muchos libros por lo que estoy ahora metido medio en el mundo editorial y eso. Por ejemplo, libros de arte, tengo también libros de arte que son costosos y que me dicen, bueno, esta vaina, pero también me regalan muchos. Y yo soy poco apegado a las cosas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo donde yo todo libro que leía lo regalaba. Me parecía que un libro guardado en una biblioteca era un desperdicio si lo podía compartir con otra persona. Y entonces como que se vuelve también como una inversión para los otros, ¿me entiendes? Entonces como que... Dos temas claves, de crédito, deuda, manejo cero. Cero eso. La deuda, eso es de lo que iba al inicio, como que son de las cosas que nos han enseñado a nosotros, de que no hay capital que no se consume con una deuda, que no, que el crédito, marica, el crédito es yo hice una película hablando que es Riverside. Ajá. Es la historia de un millonario colombiano en Nueva York. Y cuando yo vivía en Estados Unidos, pues en Estados Unidos sin crédito nadie es nada. Yo me negué durante los 8 años que trabajé en Estados Unidos
a tener tarjeta de crédito personal. Y todo el mundo decía, pues usted no tiene historial de crédito y no quiero tenerlo. Esta película es la historia de una persona multimillonaria que de un momento a otro queda en la quiebra y le toca irse a vivir a la calle. ¿Qué pasa? Que yo haciendo la investigación de esa película me di cuenta que en Estados Unidos ese caso es súper común. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento de una persona, o sea, hay personas que se ganan $100,000 al mes o $200,000 al mes, pero en el momento en que dejan de ganarse esos $100,000, en 2 o 3 meses no les da para sostenerse y tienen que irse a la calle, literalmente. Entonces el crédito, yo aprendí, y eso fue algo que también aprendí desde la casa, a veces uso la tarjeta de crédito para apacalancarme al mes en cosas que, por ejemplo, si tengo un CDT y no quiero sacar la plata del CDT, entonces digo, pues más bien uso la tarjeta de crédito, dejo que el CDT acaba de rendir y cuando salga, pues pago la tarjeta de crédito en ceros. Pero yo nunca pago intereses por la tarjeta de crédito, pago al mes, a una cuota. Y ahorra e invierte. Ahorro, y las inversiones están complicadas en este momento porque todo el mundo, o sea, a mí realmente me asustó pues todas estas vainas de la bolsa y estas vainas porque no lo conozco. Entonces me asustó cagarla y me parece que la bolsa es una forma mimetizada de ludopatía. Entonces y hay que tener cuidado con eso. Yo tengo un amigo y el tipo lo tiene consciente y tiene entrenador psicológico para no caer en la ludopatía. Uf. Y el tipo trabaja en la bolsa. Tiene entrenador psicológico, le dan un coach, porque lo mismo las cripto, todas estas cosas, hay que tener un nivel y hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener un conocimiento muy profundo. Pero le digo, él tiene un coach psicológico especializado en inversiones para poder no caer en la ludopatía. Pero eso es como un alcohólico que fuera barman. Es que es lo que pasa en la bolsa, es que es lo que pasa, y la gente que tiene inversiones en bolsa, pues ahí tiene un riesgo de ludopatía. Una manera, bueno. Inversiones, finca raíz, lo que pasa es que la finca raíz es problemática, tiene unos costos en este momento, antes fue muy buen negocio, tiene unos costos de manutención muy altos, claro. Prediales, mantenimiento, administraciones. Yo creo que en este momento, pues, meter la plata a fondos que sean estables y que sean muy sin jugar, es lo mejor. Y una última de mi parte, perdón, ¿la pensión cómo va? Bien, yo no tenía conciencia de eso. Le agradezco a mi mamá, que siempre estuvo en la jugada. Mi mamá, siempre, desde que yo como que sí, pago pensión. Y pues cuando me fui a Estados Unidos, que fueron esos 8 años, yo muy descuidado con eso, pero mi mamá me siguió cotizando acá porque ella sabía lo que es tener una pensión. Y ya hoy en día digo, jue madre, lo agradezco. Y pues no sé con los regímenes nuevos y toda esta cosa, pero es algo que hay que tener y que hay que... Yo en este momento estoy medianamente pensionado con mis inversiones. No es que tenga una gran renta, pero sí podría llegar a sobrevivir austeramente sin necesidad de trabajar si quiero. ¿Qué sigue? ¿Tiene alguna novela? Claro, voy a hacer ahorita, acabo de lanzar la Hectar y el Ojo del Huracán. Estoy preparando la película de la Hectar. Estoy en este momento haciéndola, vamos a rodar a comienzos de año. Y estoy preparando como el libro continuación de la Hectar. Temática, no es que sea la segunda parte ni nada, sino es como una trilogía, como una saga, pero una saga conceptual, ¿no? O sea, se pueden leer independiente y uno no tiene nada que ver con el otro, pero desde mi perspectiva entonces estoy en ese trabajo y tengo pensado como 4 libros de eso, y estoy escribiendo varias series y cosas de desarrollo de proyectos que me tienen muy contento, que como que nunca me han metido tan en lleno de eso. Y en últimas, pues tratar de ser feliz, güey. O sea, todo el mundo me dice que cuál es la solución cuando uno tiene una crisis creativa,
¿qué hacer? Yo, dormir, marica. Cuando uno tiene una crisis financiera, duerma. Cuando uno tiene una crisis de todo, duerma, que cuando se despierte habrá una luz al final del túnel y como tendrá claridad para ver las cosas. Y yo creo que es tener un bienestar para poder hacer, o sea, como que no renunciar al bienestar, por encima de todo el bienestar, sin joder a nadie. Pues, Jaro Trompetero, muchas gracias por el tiempo. Qué conversación tan interesante. Aprendimos de todo, aprendimos de arte, aprendimos de finanzas, aprendimos de los errores y cómo enfrentarlos. No dejen de seguir esta segunda temporada de Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabú. Ya se han dado cuenta cómo hablamos de dinero acá, que resulta siendo casi que catarsis para todo el mundo, porque es muy chévere hablar de estos temas. No, es algo que nos atraviesa y no, como que uno no lo mira, ¿no? Como que la educación financiera está vista y como algo de ladito y tener un trabajo y ya esto, y pues como que no hablemos de plata, pero hablar de plata está bien. Entonces, para quienes nos están viendo, síganos, estamos en redes sociales, pero el podcast va a quedar subido en Spotify, va a quedar subido en YouTube, y búsquenos en Instagram y en TikTok, donde también estamos haciendo posteos de esta clase de entrevistas. Recuerden que esto es Plata Llama Plata. Queremos agradecer nuevamente a Grupo A y a Motorola por el apoyo y hacer posible este podcast, y nos vemos en una próxima oportunidad de nuevo en Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos del dinero sin tabús. Y recuerden nuestro deseo de cierre siempre: que la plata esté con ustedes. Esto es Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús.